Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En el vídeo anterior ya hemos visto cuál es la diferencia entre una molécula y un cristal, y en este vídeo os propongo un ejercicio en el que vamos a ver cuáles de las siguientes sustancias son moléculas y cuáles cristales. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, vamos a repasar un poco cuál es la diferencia entre una molécula y un cristal. Decíamos que una molécula es una agrupación de átomos unidos mediante uno o varios enlaces covalentes. Aquí no hay iones en las moléculas y además los átomos van a compartir electrones. Os recuerdo, es muy importante que lo tengáis en cuenta. Teníamos moléculas formadas por átomos iguales y moléculas formadas por átomos distintos. En el caso de las moléculas formadas por átomos iguales, veis que la fórmula en sí pues está formada por el símbolo del elemento químico, afectado de un subíndice que nos indica el número de átomos del elemento en cuestión. Me refiero a que en el caso de la molécula de hidrógeno, pues estaría formada por dos átomos de hidrógeno. En el caso de la molécula de oxígeno, estaría formado por dos átomos de oxígeno, etcétera, etcétera. En este caso hablamos de elementos químicos, porque están formadas por átomos iguales, ya os digo. Y luego tenemos moléculas formadas por átomos distintos. Veis que en este caso la fórmula está formada por átomos de distintos elementos químicos, afectados por un subíndice, que también nos indica el número de átomos de cada uno de los elementos químicos que hay. Entonces, en el caso de la molécula de agua, habría dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando no pone nada, se supone que hace referencia a que hay un átomo de oxígeno en la molécula. Y lo mismo con la molécula de amoníaco. Estaría formada por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Pues bien, y luego teníamos los cristales, que aquí distinguíamos entre cristales iónicos, cristales covalentes y cristales metálicos. En el caso de los cristales, se considera como una agrupación de muchos átomos o iones con una estructura perfectamente ordenada que se extiende en las tres direcciones del espacio. Bien, entonces, si hablábamos de cristales iónicos, ya sabéis que en este caso hablamos de que están formados por un metal y por un no metal. Entonces, como por ejemplo aquí. En este caso, la fórmula me indica la proporción de iones que hay en el cristal. En el caso del cloruro de potasio, vemos que es un compuesto químico porque está formado por átomos de elementos distintos. Entonces, ¿esta fórmula qué me indica? Pues me indica la proporción de iones que hay en el cristal. Hay un ion K+, o un ion potasio, por un ion cloruro, Cl-. En el caso del cloro de magnesio, pues habría un ion magnesio, Mg2+, por dos iones cloruro, es decir, dos iones Cl-. Luego tenemos cristales covalentes. En el caso de los cristales covalentes no hay iones. Es verdad que es una estructura que se repite en el espacio también, como en el caso de los cristales iónicos, pero aquí ya os digo, no hay iones. Esto es muy importante, por eso se llama cristal covalente. Ejemplos, pues los típicos que siempre salen: carbono diamante, carbono grafito y el dióxido de silicio. Hay más, pero bueno, estos son los más importantes que tenéis que conocer. Y luego tenemos cristales metálicos. Respecto a los cristales metálicos, bueno, pues que son átomos metálicos que se unen entre sí mediante enlace metálico, y tenéis que saber que la fórmula pues corresponde con el símbolo del elemento químico, en este caso cobre. Pues hay muchos átomos de cobre unidos entre sí. Si nos fijamos en la teoría del mar de electrones, pues estaríamos hablando de muchísimos cationes, en este caso cationes cobre, y cada catión, bueno, pues va a ceder un electrón que se comparte con todos los cationes, es decir, que hay una nube de electrones que es compartida por todos los cationes. Podéis ver el vídeo correspondiente de enlace metálico donde lo explico perfectamente. Bien, bueno, pues una vez que ya conocéis que hay moléculas y por otro lado cristales, pues vamos a hacer este ejercicio. Os recuerdo que en las moléculas estamos hablando de enlace covalente. Eso lo tenéis que tener muy claro. Y en el caso de los cristales, pues podemos estar hablando de enlace iónico, según sea un cristal iónico, de enlace covalente, según sea un cristal covalente, o de enlace metálico, según estemos hablando de metálico. Pues bien, vamos con el ejercicio. Me dan estas sustancias. La primera sustancia pues corresponde a una fórmula química donde puedo leer Br2. ¿Es una molécula o un cristal? Bueno, pues me fijo en el símbolo químico del elemento, Br. Br corresponde al bromo. Entonces me voy a la tabla periódica porque siempre tenéis que trabajar con ella delante, ya os digo, y puedo observar que es un no metal, porque los no metales ya sabéis que eran los que estaban situados a la derecha en la tabla periódica y los metales eran los que estaban situados a la izquierda. Bueno, estos también son metales, los verdes. Y luego teníamos los semimetales, que son estos de aquí, los que están en azul más fuerte.
¿Veis? Estos de aquí son metales también, ¿eh? Metales de transición interna. Repasad el primer vídeo donde lo he explicado perfectamente. Pues bien, el Br, bromo, es un no metal. Entonces digo no metal. Bueno, pues es una molécula porque está formada por átomos iguales y molécula implica enlace covalente, ya sabéis, átomos no metálicos. Entonces sé que es una molécula que está formada por dos átomos de bromo. Ya sabéis que están unidos mediante un enlace covalente. Vamos con la siguiente sustancia. Bueno, en este caso no hablo de elemento químico, hablo de compuesto porque tengo elementos distintos. Aquí veis que solo tengo un elemento químico que se une consigo mismo. Aquí no. Aquí tengo dos elementos químicos diferentes. Entonces me voy a la tabla periódica y digo calcio y azufre. Busco calcio. Calcio, pues es un metal. Ya sabéis que todos estos de aquí son los metales. Y el azufre, me voy a buscarlo y veo que es un no metal. Entonces, metal más no metal. Bueno, pues está claro que metal más no metal, estamos hablando de un cristal iónico, estamos hablando de cristal. Entonces, cristal. ¿Y qué puedo deducir de esta fórmula química? Bueno, pues que es un cristal, obviamente, como ya he dicho, y me indica la proporción de iones que hay en el cristal. Es decir, hay un ion calcio 2 más, aquí no hablo de átomos, hablo de iones. Lo que pasa que muchas veces, pues los profes, pues abreviamos y decimos, está formado por un átomo de calcio y un átomo de azufre, pero está incorrectamente dicho. Diríamos que está formado por un ion calcio 2 más y un ion azufre 2 menos. Entonces es un cristal. ¿Y cuál es la proporción de iones en el cristal? Pues un ion calcio 2 más por un ion azufre 2 menos, o ion sulfuro, que se le llama también. Pues bien, ¿yo cómo sé esto de 2 más y 2 menos? Bueno, pues respecto a los metales, estos de aquí, los de estos grupos 1, 2 y 3, pues me tengo que fijar en el numerito que hay arriba. Entonces, si nos fijamos en el calcio, mirad, el calcio, ¿qué numerito tiene arriba, arriba del grupo o de la columna? Pues 2. Esto significa que va a tener tendencia a regalar dos electrones cuando establece un enlace iónico con otro átomo de otro elemento químico. Entonces le va a regalar dos electrones al azufre y el azufre los va a captar y se va a convertir en un ion cuando los capte, claro. Y el calcio se va a convertir en un ion cuando ceda esos dos electrones. Repasad el vídeo sobre enlace iónico, donde explico esto perfectamente. Entonces, esta fórmula me indica que estoy hablando de un cristal y la proporción sería de un ion calcio 2 más por un ion azufre 2 menos, o ion sulfuro. Por tanto, estoy hablando de un cristal iónico y por tanto hablo de iones, muy importante. Metal más no metal, ya os digo. Vamos con la siguiente sustancia. En este caso me dan O2. Entonces, ¿el oxígeno qué es? ¿Un metal, no metal? Bueno, pues me voy al oxígeno y es un no metal. Entonces digo, vale, no metal está unido consigo mismo. No metal con no metal. ¿De qué estoy hablando entonces? De enlace covalente. Hablo de molécula. Enlace covalente, molécula. Concretamente es una molécula formada por átomos iguales. Entonces, molécula está formada por dos átomos de oxígeno. Aquí no hablamos de iones, porque es una molécula. Entonces, ¿cómo se unen estos dos átomos de oxígeno? Mediante un enlace covalente doble. Se van a compartir dos pares de electrones. Vamos a la siguiente sustancia. Me dan de fórmula H2O. ¿Esto qué es? Bueno, pues puedo observar que esta fórmula está compuesta por átomos de elementos diferentes. Hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Entonces digo, a ver, ¿el hidrógeno es un metal o un no metal? Es un no metal. ¿Y el oxígeno qué es? ¿Metal o no metal? Pues es un no metal también. Y no metal, ¿qué va a ocurrir? Molécula, recordad, molécula. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues de molécula que está formada por átomos distintos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esta molécula? Pues estaría formada por dos átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Pues un átomo de oxígeno. Cuando no pone nada, es que hay un 1.
Concretamente, el oxígeno, mirad, se une a dos átomos de hidrógeno mediante enlace covalente. Mirad, un enlace covalente simple y un enlace covalente simple se comparte un par de electrones, aquí y aquí otro par de electrones. Repasad el vídeo donde explico la molécula de agua. Y por último vamos con esta otra sustancia. En este caso, mirad, me dan esta fórmula química que parece un poco difícil, pero no os asustéis. Estoy hablando de un compuesto ternario. Ternario porque intervienen átomos o iones, ahora veremos, de elementos diferentes. ¿Veis? Elementos distintos. Sodio, azufre y oxígeno. Por eso se le llama ternario. Bueno, pues, ¿de qué estoy hablando? ¿De un cristal? ¿De una molécula? ¿De qué? Bueno, pues me fijo y localizo. ¿Hay metales aquí? Sí, el sodio. El sodio es un metal. Mirad, sodio. Entonces, metal. ¿Hay no metales? Sí. En un compuesto ternario yo me fijo en el metal, una vez que lo localizo, después voy a seleccionar el otro grupo como un conjunto de no metales. ¿De acuerdo? Entonces hablaría de metal y un conjunto de no metales. Entonces, el azufre y el oxígeno, si os fijáis, son no metales. Entonces, no metales. Este sería como el no metal, que es un grupo, ¿vale? ¿De qué estoy hablando entonces? ¿De cristal o de molécula? Pues hablo de cristal. ¿De qué tipo de cristal? ¿Cristal covalente, cristal iónico, cristal metálico? Bueno, pues de cristal iónico, porque interviene metal y no metal. Ahora voy a buscar los iones. Entonces voy a borrar aquí. Y fijaros, tengo que fijarme muy bien en la fórmula. Entonces, si estoy hablando de un cristal, estoy hablando de iones. Muy importante. ¿Cuántos iones va a haber de sodio? Pues va a haber 2 iones. Entonces, 2 iones sodio, pero el sodio es Na+, porque, ya sabéis, porque tiene un único electrón en su último nivel de energía que lo va a ceder al grupo de átomos. El grupo de átomos va a ser el SO4, se considera, como ya os digo, metal y no metal. ¿Cuántos átomos de este grupo hay? Bueno, pues que realmente esto sería así. Aquí me indica el número de iones, que se considera como un grupo, ya os digo. Entonces, este grupo está formado por un solo ion, que se llama ion SO4. Ahora veremos qué le pongo arriba. Si menos, dos menos, etc. Entonces, yo sé que va a haber 1. Si aquí hubiera otro numerito, porque a veces ocurre, ya haremos ejercicios de esto, pues hablaríamos de 2 iones SO4 y ahora le ponemos la carga que tiene, ¿vale? Entonces, pues en este caso hablamos de un ion SO4 y ahora para ponerle la carga, el compuesto es eléctricamente neutro, entonces me tiene que dar 0. Si yo multiplico 2 por 1, ¿por qué 1? Porque delante del más, que cuando no hay nada, ya sabéis que hay 1. Entonces, 2 por 1, 2. Entonces sé que tengo 2 positivas, 2 cargas positivas en total. Entonces, ¿qué número tengo que poner aquí para que me dé 2 negativas? ¿Por qué me tiene que dar 2 negativas? Porque me tiene que dar 0. Entonces, si sumo 2 positivas y 2 negativas, el resultado debe ser 0. Por tanto, aquí tengo que poner 2 menos. Es la única manera para que ocurra esto, porque 1 por 2, 2. 2 negativas, ¿veis? Y ahora si sumo 2 positivas y 2 negativas, pues el resultado me da 0, porque el compuesto es eléctricamente neutro, es decir, aquí no hay carga. Esto se quita, esto lo pongo para que vosotros entendáis cómo hemos formado los iones, ¿vale? En el cristal. Entonces, estamos hablando de un cristal iónico y la fórmula me indica la proporción de iones en el cristal, que hay 2 iones Na+, por un ion SO4 2-. Recordad que en los compuestos ternarios vamos a hacer bloques. El metal por un lado y el grupo de no metales por otros. Que por cierto, en este ion de aquí, dentro del ion SO4 2-, los átomos están unidos mediante enlace covalente. Pero bueno, con esto no os quiero liar porque si no ya es bastante complicado. Simplemente ahora tenéis que localizar cuáles son cristales y moléculas. Y esto es un cristal iónico.
Y hasta aquí este vídeo con este ejercicio práctico sobre diferencia entre molécula y cristal. Espero que hayáis entendido todos los ejercicios, por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!